Carolina, pregunta importante. Defíneme qué lleva una braña. A ver, una braña vaqueira. Un braña, etimológicamente, es la versión parece más extendida, es que viene de verano, de branum. Entonces es donde los pastores subían los ganados en la época del verano. En esta zona vaqueira tenemos dos tipos de braña, la braña de invierno y la braña de verano. Ahora mismo estáis en zona de braña de invierno, son las brañas más cercanas a la costa. Pues ahora mismo que estamos aquí en el concejo de Cudillero, la Rondiella, la Rondiecha, Braña Seca, Cipiechu, Busfriu, Los Gayuelos, había varias brañas aquí en Cudillero. Y luego por otra parte estaban las brañas de verano, que es donde los vaqueiros de alzada, que significa que alzaban, que digamos se mudaban en una trashumancia con todos los enseres, todo el ganado y demás, y era donde pasaban el verano, y esos son los puertos, los pastos, las brañas de puerto más altas, en la zona de Somiedo, de Belmonte, de Tineo. ¿Y la braña vuestra? Pues a ver, el grupo de la Fonte la Falla es un grupo que tiene el origen en el Faidal, es del concejo de Valdés y es también una braña de invierno. La gente del Faidal en el verano tenía puertos, sobre todo en la Brañina de Tineo y algunos también en la zona de Somiedo, pero casi todo el mundo del Faidal en la Brañina, en Tineo. Tú tienes este ascendente vaqueiro, vienes de Madrid, perdidamente enamorada y loca sí. de toda esta cultura, sí. Y encajaste a la perfección. A ver, en casa lo mamé, digamos, porque mis padres llevan muchísimos años en Madrid, pero tuvieron siempre, nunca perdieron el vínculo con Asturias y con sus brañas de origen. Entonces, bueno, mi padre es del Faidal y bueno, pues eso, cada vez que tenía 4 días libres, pues perdía el culo por venir para acá, entonces claro, nos lo fue inculcando mucho. Y luego mi padre, pues tocaba la gaita, el clarinete, todo, bueno, de oído, y fue un poco el informante que nos pasó todas las melodías para el baile del Faidal. Y luego mi madre, aunque nació ya en territorio xealdo, pues bueno, a ver, hay estudiosos que consideran que el barrio en el que nació mi madre, que es Arbiera para la gente de aquí de abajo, para los de arriba Arbichera, que es territorio xealdo conquistado por vaqueiros. ¿Qué es el territorio xealdo? Los xealdos era la gente de las aldeas, los que vivían pues en este caso en San Martín de Luiña, en San Cosme, en las aldeas. Hubo mucho pique entre xealdos y vaqueiros, pues bueno, hasta el punto de que la Iglesia discriminaba a los vaqueiros, que no permitía que se sentaran en la parte de delante del templo. Esta de San Martín de Luña es la única que queda ya, donde todavía persiste la inscripción en el suelo, no pasarán a oír misa los vaqueros aquí en San Martín. Y bueno, pues no se juntaban en los eventos, en las fiestas y tal, prácticamente no se juntaban, en los bailes mucho menos, estaba muy mal visto que se casaran xealdos con vaqueiros, más antiguamente. Luego, pues a partir de los años 50, 60 se fue normalizando un poco más, pero con todo, bueno, hubo muchos piques y hubo, bueno, hasta historias trágicas de enfrentamientos que llegaron a la muerte. Yo no sé si fruto de la discriminación o en paralelo a que también tenían mucho, eso, la vidilla que daba el moverte de sitio, ¿no? Porque además los vaqueiros, aparte de la ganadería, se dedicaban a la arriería. Entonces, cuando a lo mejor, no sé, ponte en 1700 y pico, un paisano de San Cosme salió a prestar el servicio militar donde le tocara y punto, los vaqueiros llevaban, yendo a Madrid, a León, a Castilla, por vino, a por no sé qué, moviéndose entre los puertos de verano y los de invierno, o sea, que tenían como una visión más cosmopolita del mundo en general, ¿no? De hecho, la emigración, en gran parte hubo mucha emigración vaqueira porque ya tenían esa perspectiva de salir, de viajar, de moverse, de no estar estáticos en un sitio. De hecho, el apellido, o sea, el lugar con mayor
tasa de apellidos vaqueiros es Madrid.